Diálogo directo. 17:15, ya estamos conectados con Inti Quevedo Bastidas. Ella es médica salubrista, fue subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica y obviamente la conversación va a versar sobre la situación crítica que está viviendo la provincia de Pichincha. La prefecta decía hace poco, doctora Quevedo, decía Quito no está en amarillo, está en verde. Y eso pues ha puesto las alertas. Si bien a las autoridades seccionales, no sé si a las autoridades nacionales, porque el COE nacional no ha cogido una serie de planteamientos que hizo la prefectura y la alcaldía de Quito. Y no sé si es que esto alertó también a la ciudadanía. En todo caso, doctora Quevedo, ¿cuál es su lectura? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias Washington y a Pichincha Universal por este espacio, por la invitación. Efectivamente, hemos visto cómo la pandemia, digamos, ha golpeado a diferentes países, a diferentes ciudades, y ahora estamos viendo quizás uno de los momentos más duros para la provincia de Pichincha. En ese sentido, el COE provincial ha conformado un observatorio para el coronavirus, del cual soy parte, se me ha invitado a formar parte. En este observatorio está compuesto por diferentes profesionales de la salud. Tenemos médicos familiares, salubristas, epidemiólogos, precisamente para apoyar en el análisis a las autoridades locales, a las autoridades seccionales, que se han visto como parte, digamos, de la respuesta, pero no solamente como parte natural, sino que además se le ha delegado a los COEs cantonales la decisión de los cambios de semáforo. Y en ese sentido, digamos, una decisión que fue bastante criticada por los que hacemos salud pública, por los que tenemos experiencias en control de epidemias, precisamente porque hay decisiones que no se necesitan delegar, no deben delegarse, dado que para eso hay una autoridad sanitaria quien debe analizar la situación país. En el caso de Pichincha, Washington, nosotros hemos podido ver desde el mes de mayo, desde el 1 de mayo hasta el 22 de junio, que son los datos que hemos revisado también en estas reuniones con el observatorio, que Pichincha ha tenido un aumento de casos sostenido. En ningún momento los casos se han estancado o han disminuido, sino que los casos en la provincia del Pichincha se han mantenido en aumento. Tanto así que la provincia de Pichincha ha pasado de concentrar el 7.5% de los casos nacionales a concentrar el 14.70 datos hasta el día lunes de los casos nacionales. Es decir, ha duplicado la concentración de casos, lo que nos habla efectivamente de una transmisión sostenida. Entonces, sin embargo, a pesar de que algunos profesionales de la salud, algunos académicos, alertamos esto en su momento, en el mes de mayo, y dijimos que todavía la provincia de Pichincha se encontraba precisamente en la subida de esta curva, y que no era la mejor opción el cambio de semáforo. A pesar de esto, digamos, se tomó la decisión de pasar a semáforo amarillo, y ojo, un semáforo amarillo modificado, porque digamos cambiaron las reglas del juego, no era las mismas condiciones, las mismas reglas cuando en su momento se determinaron los semáforos, y creo que esto ha complicado todavía más la situación epidémica de la provincia. Eso en cuanto, digamos, al número de casos. El número de casos ha venido en aumento, el número de fallecidos también ha aumentado, digamos, de reportar 91 fallecidos hasta el 4 de mayo, Pichincha hasta el día lunes ha reportado 455 fallecidos por COVID únicamente. En ese sentido, vemos que los datos de la epidemia no muestran ningún indicador de control. Nada nos dice hasta el momento que la epidemia se encuentra controlada en la provincia. Y es por esto que muchos alcaldes, es por esto
que prefectos también, no solo en Pichincha, pero en otras provincias, al ver estos datos, han mantenido su posición de pedir incluso a los COEs cantonales o al COE nacional que se revisen las medidas, que se revisen los datos. Entonces, los pocos datos que se tienen publicados y que se tienen al acceso al público, digamos, no nos hablan de una epidemia controlada, nos hablan de un ascenso en el número de contagios. Pero esto, doctora Quevedo, ciertamente suena contradictorio porque usted sabe que el ministro de Salud y el COE Nacional prácticamente dicen casi todo lo contrario. Es decir, está controlada la epidemia a nivel nacional, hay que seguirse reactivando. Y de los informes que nosotros también recogemos a diario de otras provincias y de Pichincha, obviamente, la situación no está para nada controlada. Tanto así que se registran, por ejemplo, sucesos de aglomeraciones en cantidades industriales, que es lo que al parecer también está contribuyendo a que la epidemia se siga propagando. Esto, ¿qué va a ameritar que se haga? Porque hay que tomar medidas urgentes. De lo contrario, nos vamos a ver con sorpresas tremendas los primeros días de julio y las 2 primeras semanas de este mismo mes. Así es, y es además en términos de comunicación de riesgo. ¿Por qué es importante que las autoridades de salud, sobre todo, por qué es importante que las autoridades de salud, tanto las nacionales, pero también las coordinaciones zonales, también los epidemiólogos zonales, los epidemiólogos que queden en las coordinaciones zonales, porque es importante poder hablar sobre estas cifras, que las cifras que yo le estoy comentando no son cifras de un estudio al que yo tuve acceso, no, son cifras que se publican. Y en las pocas cifras que se publican, usted ve con claridad el aumento. Y por otro lado, es importante que las autoridades puedan analizar estas cifras que se publican, no estas investigaciones, digamos, que se tienen, que no se conocen los protocolos, que no se conocen cómo se hicieron, pero que sale una cifra final y que dice el 46% de la población de Quito tiene anticuerpos, por ejemplo. Pero ¿de dónde sale esta cifra? De las cifras que se publican es importante que las autoridades puedan explicar esto a la ciudadanía, porque una falsa sensación de seguridad es precisamente lo que va a hacer que la ciudadanía no tome precauciones y la ciudadanía no se cuide. ¿Por qué es importante la comunicación de riesgo? Porque la autoridad tiene que ir indicando cómo se encuentra la epidemia y cuáles son las medidas que los ciudadanos y las ciudadanas en sus casas pueden tomar. Es decir, hay que disminuir la movilidad, hay que disminuir las aglomeraciones. ¿Y esto por qué? Porque, señores, nos encontramos posiblemente la próxima semana y hay algunos académicos que sostienen que todavía faltan 6 semanas más para que Pichincha alcance el pico de contagios. Por lo tanto, esas son las indicaciones para la ciudadanía. Son 6 semanas más que tenemos que resguardarnos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que usar, todas las indicaciones, el lavado de manos. Pero si no se reconocen estas cifras, si no se dan las indicaciones necesarias, es muy difícil que la ciudadanía y este discurso pueda llegar a la ciudadanía. En ese sentido, y por esta razón, los miembros del observatorio, de este observatorio de la provincia del Pichincha, han sido invitados este día viernes a ser recibidos en comisión general por el Consejo Provincial de Pichincha, donde se van a encontrar los alcaldes de los cantones de Pichincha, precisamente para hacer un análisis cantón por cantón de cómo está la situación. Entonces, es muy importante apoyarse también en los gobiernos locales para las medidas sociosanitarias que han sido muy difíciles para el Ecuador, digamos. Mantener una cuarentena, mantener un aislamiento por 28 días para las personas que han resultado positivas para COVID ha sido, digamos, un desafío importante y además no se ve una política pública de protección para estas personas. Es decir, si yo tengo que dejar de vender mis productos, si yo tengo que dejar de salir a trabajar,
¿qué hago durante casi un mes sin producir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia si yo soy el sostén de ese hogar? Entonces, es muy importante y se ha visto, digamos, en algunas provincias cómo los gobiernos locales han podido, digamos, ser una suerte de organismo de protección social que se lo esperaba, digamos, de la autoridad nacional. Ahora, el hecho es que la situación está dada. Las 4 medidas que son las medidas, digamos, básicas para el control de la epidemia, como es lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento, las aglomeraciones, etcétera, se pueden estar hasta cumpliendo en alguna medida, pero la situación social está empujando a la población, a que busque la manera de llevar el pan a su casa, y eso es evidente, porque usted encuentra en la calle vendedores ambulantes por doquier, inclusive a las afueras de los grandes supermercados. Esto no contribuye evidentemente a que la epidemia se propague, pero ¿qué mensaje, doctora, y esto quisiera que le remarque usted como experta, se debe dar a la población y a las autoridades para que se entienda que la situación es compleja, que es grave, porque no parece ser que se esté entendiendo? Tanto así que el COE nacional dice todo lo contrario. Yo insisto en las cifras, porque el COE dice, no, todo está bien, el tema está superado, hay un 45% de contagiados. Si hablamos del 45% que en Pichincha ya se contagiaron, quiere decir que hay más de 1 millón de personas con COVID. Pues, doctora, y eso implica, ¿qué implica eso? Que se puede propagar mucho más la enfermedad, o es que el antivirus que se puede generar en estas contagiadas ya está inmunizando a la demás población, y eso no es así. Explíquenos, por favor. Sí, y Washington, ahí recordar precisamente en estos días también le hicieron una entrevista, digamos, al doctor Fauci, el epidemiólogo que a pesar de todo está asesorando a la Casa Blanca en Estados Unidos, y él decía con claridad lo que hemos venido diciendo hace muchas semanas, ¿no? No existe evidencia al momento que la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño sea una solución para la pandemia en este momento. La inmunidad de rebaño y la inmunidad colectiva solo se puede conseguir, digamos, en pocos meses a través de la vacunación. Vacuna que sabemos que todavía no está desarrollada en el mundo. Entonces, hablar de inmunidad colectiva es un desatino, digamos, un desatino bastante grande, dado que no hay forma, no hay evidencia todavía de que esa inmunidad se pueda alcanzar. Mire lo que pasó con Suecia, digamos. Uno de los países desarrollados donde efectivamente se intentó contagiar a la población. Ahorita es el país de la Unión Europea que tiene más muertes y más contagios. Es decir, fracasó totalmente una estrategia que no tenía evidencia en ninguna parte, pero que ya Suecia nos está diciendo que no es lo adecuado. En ese sentido, digamos, es bastante complicado, sin un sistema, sin mecanismos de protección social, decirle a la gente que más o menos tenga que elegir entre enfermarse o llevar los alimentos de su casa. Entonces, ahí es cuando tiene que el Estado desarrollar mecanismos de protección social. Hace 5 minutos leí, por ejemplo, al presidente del Perú. El presidente del Perú acaba de advertir a los prestadores privados de salud que si no llegan a un acuerdo, él los va a expropiar. Es decir, en esta pandemia, los estados responsables están haciendo uso, ¿verdad?, de la autoridad estatal que tienen para proteger a la población. En ese sentido, Ecuador tiene los mecanismos necesarios para proteger a su población, lo que hay que hacer es usarlos. Y en ese sentido, digamos, tenemos que tener muy claro que hemos venido muchísimos profesionales advirtiendo, profesionales que tenemos experiencia en control de epidemias, hemos venido advirtiendo cuáles son los pasos que las autoridades deberían de tomar. Lo hicimos con el caso de Guayaquil, lo hicimos con el caso de la provincia del Guayas. Mire hoy lo que es Guayaquil y la provincia de Guayas, es ejemplo de lo que no se debió hacer, y precisamente es lo que no queremos que pase en Pichincha tampoco.
Ya 2 semanas, esta va a ser la tercera semana en donde las camas hospitalarias, tanto de la red pública como también la red privada, se encuentran ya saturadas con un recambio muy pequeño, donde ya no hay espacio para poder hospitalizar a las personas que presenten la forma grave de la enfermedad. En ese sentido, Washington, es muy preocupante que si no, que no se ha visto una capacidad de ampliar la red asistencial, de crecer, de escalar la respuesta. Es decir, no tenemos claridad con cuántas camas parte, por ejemplo, la provincia de Pichincha para el 29 de febrero, que es cuando se notifica el primer caso. Es decir, yo parto, por decirle una cifra, yo parto con 300 camas UCI y hoy por hoy tengo 1.500 camas. De esa manera yo escalé la respuesta asistencial. Esos datos no sabemos. La ciudadanía no sabe cómo efectivamente el Estado ha desplegado la respuesta para la red asistencial. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco conocemos cuántos contactos se han seguido, cómo está la cadena de contactos, cuántas cadenas se han cortado, cuántos se encuentran aislados, precisamente, y dónde son los focos para que la ciudadanía también tome precauciones. Si tenemos un foco, si tenemos el sur de Quito, sobre todo, las parroquias de Chillogallo, Chimbacay y demás son las parroquias que hasta el momento de la poca información que se ha podido obtener del COE provincial, son las que presentan, digamos, la mayor cantidad de casos. Es decir, ¿cuáles son las estrategias para esas parroquias? ¿Cuál es la característica sociodemográfica de esa parroquia para poder actuar para esa parroquia? Lo mismo con los cantones de Pichincha, lo mismo con las parroquias rurales. Es decir, ¿qué estrategias estamos haciendo? ¿Hay algún cantón de la provincia de Pichincha que no presente casos? ¿Es porque no hay casos o porque no tengo capacidad de toma de muestra y procesamiento de las pruebas? Todas esas explicaciones epidemiológicas y de la respuesta y estrategia en salud pública son, digamos, las que todavía no se han dado, y por eso cuesta muchísimo ganar la confianza de la ciudadanía, porque no hay información. Mientras más información las autoridades entreguen a la ciudadanía, van a generar más confianza y la confianza va a traer paz social. Si no entregamos información a la ciudadanía, difícilmente van a poder confiar en sus instituciones, Washington. Sin duda, doctora Quevedo, y casi tan grave como la propia epidemia es la desinformación. Y esto no nos cabe duda, no nos cabe duda, porque evidentemente esa desinformación está matando también a los ecuatorianos. Esa desinformación mató a cualquier cantidad de gente en Guayaquil, y vale esta reflexión en este momento. Pero yo le quiero pedir una suerte de definición conceptual, doctora, porque apostar por la reactivación productiva versus una probabilidad de contagio masivo que puede terminar en muertes, no se compadece. Desde mi punto de vista es perverso, pero yo le traslado esta suerte de inquietud a usted como experta, como científica, de cómo debe entenderse conceptualmente el fenómeno, el problema de la epidemia y sus repercusiones psicosociales en la población ecuatoriana. Sí, yo creo que no deberíamos llegar a este dilema, a esta dicotomía de la salud o la reactivación productiva. No deberíamos llegar a ese dilema, porque deberían desplegarse todas las acciones necesarias para proteger la vida de las personas y proteger el aparato productivo también. Hay formas inteligentes de hacerlo. Es decir, ¿qué necesita en este momento el país producir? El país necesita equipos de protección personal, necesita mascarillas, necesita visores, necesita trajes antiderrames, necesita medicamentos. Es decir, ¿cómo volcar ese aparato productivo precisamente hacia eso? Entonces, hay que ver cómo dar respuestas inteligentes y no simplemente activar por activar el aparato productivo. Se dijo en su momento que el primer sector que iba a reactivarse era el sector de la construcción. Mi pregunta es, ¿para construir hospitales? ¿Para construir centros de salud? Porque, digamos, eso se necesita en este momento. Yo necesito salas UCI. Entonces, no es que no tengamos una necesidad en este momento. Yo lo que creo es que hay que buscar las maneras inteligentes para poder
para que la reactivación productiva no sea un dilema entre la vida y la reactivación. Por ejemplo, vimos hace pocos días, Argentina está produciendo ya pruebas propias, pruebas PCR nacional. Mire eso. Es decir, la industria y los aparatos científicos, los organismos científicos de Argentina ya están produciendo pruebas PCR para ellos poder que no tengan que depender de las importaciones, que no tengan que depender de las empresas extranjeras, sino que lo está haciendo la empresa nacional argentina. Cosas como esas, digamos, yo no he escuchado estos planteamientos para que no se crea y que no nos empujen a los ciudadanos y a las ciudadanas al falso dilema entre la vida y la reactivación productiva. Yo creo que se puede hacer, se puede alinear estos dos grandes objetivos en este momento, porque la gente sí necesita producir, pero también necesita proteger su vida. Lo que usted dice, dirigir inteligentemente este proceso de reactivación productiva, pero eso al parecer no se hace. Ayer conversaba yo con uno de los dirigentes del gremio de las farmacéuticas ecuatorianas. Ellos dicen que están en la capacidad, por ejemplo, de producir cualquier cantidad de medicamentos y los que están siendo utilizados para combatir el COVID, por ejemplo, el interferón. Pero se ven con una competencia desleal. Y lo que más sucede en la actualidad en el Ecuador es que se importa medicamentos y se van cerca de 1.200 millones de dólares en ese proceso de importación, cuando se podría producir internamente esos medicamentos. Así es. Entonces, en su mente, esto de potenciar la industria nacional en todos los sectores para justamente dirigir esos esfuerzos a atacar la pandemia y reactivar el proceso productivo. Eso hay que empujar en gobiernos locales y desde luego en el gobierno central. Si es que si no se lo hace, estamos perdidos. Imagínese, usted necesita tener en aislamiento 28 días a una persona, y a unas personas de escasos recursos, de los quintiles de pobreza más bajos, y necesita otorgarle alimentos a esas personas. Entonces tiene a los campesinos, tiene a los pequeños productores, a quienes ustedes les pueden hacer estas compras precisamente para alimentar a estas personas. Y así como estos ejemplos, muchos, digamos. Incluso en la producción de textiles, bueno, en la producción de casi todo, que pueden estar dirigidos esos esfuerzos a enfrentar la pandemia. A propósito de medicamentos, doctor, y con esto ya vamos concluyendo, ¿qué se conoce de medicamentos efectivos que puedan estar ayudando a superar en alguna medida a los pacientes de COVID-19? Sabemos que el interferón es uno de ellos, no sé qué otros. Todavía no hay, estimado Washington, todavía no hay evidencia de ningún medicamento, digamos, ningún medicamento específico para el tratamiento del SARS, del SARS-CoV-2. Todavía no hay ninguna evidencia. Hay estudios, se encuentran en este momento grandes ensayos clínicos que van arrojando algunos resultados. El único medicamento que hasta el día de hoy ha arrojado resultados no para atacar el virus directamente, sino para disminuir la mortalidad en pacientes graves, nada más, es la dexametasona, es lo que se tiene hasta ahora. El resto de medicamentos, así como el interferón, digamos, son medicamentos que se han usado como medicamentos compasivos, pero que no hay evidencia. Y en ese sentido, muchos también lo dijimos en su momento, que no hay que experimentar, digamos, en seres humanos si es que todavía no tenemos evidencia, y es lo que hemos visto, lo que pasó con las cloroquinas, que efectivamente hacían más daño que curaban. Y hay que ser muy cauteloso, hay que ir muy despacio en cuanto a los resultados de los ensayos clínicos. Hay inclusive, ahora lamentablemente hay una estuditis donde se publican artículos antes de que sean aceptados en la revista, se llaman preprint, lo difundo por redes sociales cuando ese artículo todavía no ha sido ni siquiera aceptado por la revista, digamos, porque cuando se acepta en la revista es porque pasa una revisión de pares y ahí a usted le dicen, no, ¿sabe qué? Su estudio no cumple, digamos, con las condiciones para hacer un ensayo clínico. Los resultados a los que usted ha llegado no los puede concluir con el estudio que usted tiene. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cautelosos, digamos, porque al vendedor, al que hace el medicamento, siempre le va a interesar poder decir que su medicamento cura el COVID.
pero sabemos que no hay evidencia hasta el momento. Así que yo en eso hago un llamado a mis colegas, pero también a la ciudadanía, de esperar, porque hasta el momento el único medicamento que ha mostrado eficacia para ciertos pacientes en cierto momento de la enfermedad es la dexametasona. Ya. Dexametasona, dice usted, ¿no? Sí, un fármaco, un corticoide conocido, viejo, que ya lo tenemos y por suerte asequible en cuanto a costos. Las neumonías virales las sabemos tratar. Correcto. A ver, le pido una suerte de mensaje final, doctora. Usted es experta y epidemióloga. Va a ser casi imposible que Quito o Pichincha retorne al rojo, porque esta dicotomía de la que hablábamos antes le va a impedir, le va a tornar casi una suerte de ilusión que esa posibilidad se dé. Consecuentemente, ¿qué hay que decirle en este momento a la ciudadanía? ¿Qué hay que decir? Aparte de todo lo que ya le hemos dicho, acá nos escuchan unas decenas de miles de personas que ojalá puedan ser entes de transmisión. La epidemia no se ha acabado. La pandemia en Pichincha no está controlada, no se ha acabado. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos más, digamos, dado que la red de salud está desbordada y efectivamente nos toca a los ciudadanos y ciudadanas tomar las medidas con el lavado de manos. No olvidarnos lo que hacíamos acá en Quito desde el mes de marzo, de lavarnos las manos, la etiqueta de la tos, es decir, toser con la flexura del codo, portar mascarilla cuando yo salgo, lavarse las manos por más de 20 segundos, y cuando entramos a la casa, porque salimos ya sea a trabajar al Supermaxi, siempre que llegamos a un lugar, lavarnos las manos porque posiblemente traemos el virus de afuera. Entonces, es muy importante recordar que el virus se transmite con gotas o gotículas de saliva, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros expulsemos estas gotas o gotículas, no las vemos a veces cuando hablamos, ¿verdad? Podemos estar contagiando a la persona que se encuentre a 1,5 metros de distancia. Por eso hay que mantener la distancia, por eso hay que lavarse las manos y por eso hay que usar mascarilla. Gracias, doctora Inti Quevedo, por haber atendido y por recomendarnos y hacernos conocer estas situaciones que son de absoluta necesidad para la buena información de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos. Será hasta una próxima. Muchas gracias, José. En Punto Noticias, la noticia vive.